Hola a todos, todas y todes. Soy Edna Lucía, fisioterapeuta, estudiante del máster en salud sexual y Ujú. reproductiva, y el día de hoy traigo un tema que sé que ha tomado demasiado auge y es una problemática social que es importante visibilizar: el acoso laboral y sexual. Tengo una invitada súper especial, quien es mi gran amiga, la doctora Janet Vargas Sandoval, abogada laboral, doctora en ciencias sociales y jurídicas, además de docente y, muy importante resaltar, feminista. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas y todes. Edna, muchísimas gracias por llamarme a hablar de este tema. Es indiscutible reconocer en estos espacios la problemática y la realidad social que estamos viviendo. Janet, es importante acá aclarar un tema en específico y es identificar a qué se le define acoso laboral. Colombia va a ser pionera en la adaptación dentro de su norma a temas de acoso laboral y lo va a dar en la 1010 de 2006, definiendo el acoso como toda conducta persistente, demostrable, ejercida del empleador, de sus trabajadores, de sus compañeros jerárquicos, sean superiores o sean inferiores, o el mismo compañero, van a ser actos de infundir miedo, intimidación, terror, angustia, y van a causar indiscutiblemente una afectación al trabajador. Esta afectación puede ser física, puede ser psicológica, puede ser de carácter sexual. El acoso laboral lo tenemos definido en el marco en Colombia con esta norma, pero en el 2019, debido a la lucha de muchos activistas y de muchas asociaciones, entraron a definir por parte de la OIT ese tema de acoso y lo entran a definir de una manera más amplia. Lo plantean como violencia y acoso. En Colombia lo tenemos solo como acoso laboral. Y para la OIT va a generarse el convenio 190 sobre violencia y acoso. ¿Y qué nos dice al respecto frente a la definición, Edna? Se designa como ese conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables o amenazas que se van a plantear de manera ocasional o de manera repetitiva y que tengan como objeto causar un daño. Y vuelve a repetir el contexto de daño físico, psicológico, sexual o económico. Y dentro de esto, lo importante es que la OIT en el convenio 190 nos va a hablar de la expresión de violencia por razones de género. Y entonces nos amplía muchísimo más el concepto de definir el acoso o la violencia laboral con un contexto de género fuerte al definirla por razón de género. Y dice que la designación o la violencia del acoso, cuando van dirigidos a la persona por razón de su sexo o género, pues indiscutiblemente estamos hablando de violencia y acoso por razón de género. Edna, tú manejas temas muy fuertes sexuales y que deben ser conocidos a la sociedad. En esta, la norma nos plantea por sexo o por género, que eso va a ser muy importante dentro del marco normativo. ¿Existen modalidades a nivel del acoso laboral? Modalidades las tenemos frente a la normativa 1010 de 2006. Plantea el maltrato laboral, plantea la persecución laboral, plantea la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral y la inequidad. Igualmente plantea también la desprotección laboral. A veces entender el acoso o tener que definirlo por parte de la norma lleva a que los trabajadores en determinado momento, frente a temas de acoso, consideren normales ciertos actos. Entonces, la norma en Colombia entra a definirlo las modalidades como esas modalidades, ¿no? Maltrato laboral, cuando se atenta contra la integridad física, moral, la libertad sexual. Persecución laboral, pues bueno, toda actividad reiterativa de evidente arbitrariedad que se genera frente al trabajador. Discriminación, bueno, aquí sí es normal dentro del plano internacional, lo tenemos como derecho humano también, el derecho a la no discriminación, y en este no lo plantea en el mundo laboral, discriminación por razón de raza, género, origen familiar o nacional. Miren que acá también la discriminación por raza en Colombia es muy usual. A veces en Cali una oportunidad salió que se requería asistente para odontóloga que fuera blanca, mona, azul, y pues estamos en Cali además. Eso implicaría indiscutiblemente una discriminación laboral, ¿no? Entorpecimiento laboral también va a ser una situación compleja porque es que usted está trabajando, haciendo sus actividades normales y el jefe le dice está mal, está mal, está mal todo el tiempo, o le oculta información y después le pide información y uno dice, bueno, si no tengo información, pues indiscutiblemente está entorpeciendo o afectando mi relación laboral, mi aspecto laboral. La inequidad laboral,
menosprecia mi trabajo, puede ser, y le da funciones más bajas que las que realmente tengo, ¿no? Y la desprotección laboral, pues indiscutiblemente poner en riesgo al trabajador al no darle elementos de seguridad. Eso lo planteamos en Colombia, ¿no? ¿Cuál suele ser la población más afectada frente al acoso laboral a nivel de cifras internacionales y en Colombia? Bueno, Edna, a nivel internacional tenemos convenio de la OIT de 2019. Solo hasta el 2021 la Organización Internacional del Trabajo se planteó realizar una encuesta frente al tema de acoso y violencia laboral. Quiero que pensemos también que esto tiene subregistros porque no todo el mundo denuncia o identifica el tema de acoso laboral, ¿no? Entonces, miren que es bien complejo realmente la situación a nivel internacional porque nos habla de que el 23% de la población que tiene una vinculación laboral ha sufrido en su vida violencia y acoso en el lugar de trabajo. Para la OIT lo define como violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. Lo da como en esas tres modalidades al hacer la encuesta. Entonces, nos plantea la OIT que una de cada 10 personas ha sufrido acoso de tipo físico, siendo más recurrente, sin lugar a dudas, en los hombres. Y una de cada 5 personas ha sufrido violencia psicológica. Esa violencia psicológica sí la reciben indistintamente hombres o mujeres al mismo tiempo. Y en el caso de violencia sexual, y aquí es muy compleja la situación, una de cada 15 personas ha sufrido violencia sexual, siendo mucho más recurrente en las mujeres que en los hombres, ¿no? En Colombia, aun cuando el Ministerio del Trabajo las está realizando en la actualidad, pues vamos a tener subregistros porque no todas las personas denuncian temas de acoso laboral. ¿Qué hacer si soy víctima de acoso laboral? Bueno, en primer momento, reconocer que estamos siendo víctimas de acoso laboral es complejo, pero debemos denunciar. Eso va a ser importante. ¿Ante quién denunciar? Vamos a denunciar ante el comité de convivencia. Las empresas tienen la obligación de tener un comité de convivencia. Ese comité de convivencia debe resolver en primer momento ese conflicto que se está presentando a nivel laboral. Y ese conflicto de que es violento, ¿no? Porque hay una persona que está ejerciendo violencia frente a otra persona. La gente generalmente plantea que los comités no sirven, que no dan respuesta adecuada, pero lamentablemente dentro de la Administración de Justicia, cuando vamos a recurrir ante la Procuraduría, nos exigen que previamente hubiésemos llegado al comité de convivencia. Segundo momento, si el comité de convivencia no sirve, no funciona o no dio la respuesta que ustedes esperaban que se diera, indiscutiblemente tendríamos que ir al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo también es un organismo que está preparado sobre el tema de acoso laboral. El tercer momento ya desde el plano jurisdiccional podemos ir a la jurisdicción laboral, o sea, jueces laborales, a denunciar los actos de acoso o ante la jurisdicción penal cuando se trata de aspectos de carácter sexual o lesiones personales, ¿no? Entonces, bajo ese presupuesto, estaríamos yendo a la justicia directamente. ¿Cuál es lo complejo? ¿Qué es la situación compleja que se presenta frente al tema? Que, Edna, es muy difícil de probar porque son aspectos de tonos de voz, manifestaciones que son comunes o que se hacen comunes dentro de nuestras sociedades. Entonces, el tema es llevar un material probatorio adecuado. Además, muchas veces para nosotros los abogados los testigos son fundamentales, pero cuando tratamos temas de acoso laboral, pues nadie va a querer ser testigo del acoso laboral porque indiscutiblemente estarían perdiendo sus empleos. Entonces, eso hacer, necesariamente denunciar. Denunciar es fundamental. Y en cuanto a salud, porque sé que es tu tema, hacer un acompañamiento de ese trabajador en salud psicológica y salud desde psiquiatría, ¿no? Es importante. Igualmente, para tener claro el concepto frente a poder asumir un juicio de carácter laboral, es importante el material probatorio, como lo venía diciendo. También es importante que el trabajador lleve un diario. Eso es lo que le recomiendo a los trabajadores que están sufriendo o que son víctimas de acoso laboral. Si llevas un diario, te puede permitir sacar una copia del correo electrónico, de los mensajes de WhatsApp que te están instigando en determinado momento o que tienen alto contenido sexual para poder en determinado momento tener las pruebas suficientes frente a un proceso que tendremos que llevar, sea desde la justicia penal o desde la justicia laboral. Aquí también quiero hacer claridad en un aspecto. Muchas veces
los temas de acoso laboral van a ser resarcidos de manera poco equitativa, diría yo. ¿Por qué? Porque en materia de derecho laboral, por ejemplo, lo único que le van a plantear al trabajador del sector público es destitución de su cargo. Al trabajador víctima del acoso laboral le van a pedir que le paguen la mitad de los gastos que haga en salud, ya sea salud física o salud mental. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no hay una verdadero resarcimiento de los daños causados. Entonces, tocaría ir a la justicia civil para reclamar los daños. Y si ustedes se están dando cuenta, ya ahí les estoy hablando de ir a 4 jurisdicciones totalmente diferentes en pos de buscar la reparación de un daño que en determinado momento, si ustedes se ponen a pensar en la situación de salud mental de ese trabajador, muy difícilmente se recupera. ¿Qué avances o cambios normativos se conocen en Colombia frente al acoso laboral? Bueno, Edna, frente al acoso laboral, pues los activistas que estamos trabajando el tema hemos tratado de que Colombia ratifique el convenio 190 del 2019 de la OIT. Ese es nuestro objetivo primordial. En este momento tenemos, como todos lo sabemos, reformas de tipo laboral, seguridad social en cuanto a salud y pensiones, pero la reforma laboral dentro de uno de sus artículos plantea efectivamente la ratificación del convenio 190. Entonces, para nosotros indiscutiblemente es importante que se conciba esos espacios de trabajo libres de violencia. Con eso hacemos del trabajo un trabajo decente al tenor de la consideración de la OIT como trabajo decente, ¿no? Y ese trabajo decente gira en torno a cero violencia en el lugar de trabajo. ¿Qué propuestas se han venido trabajando para combatir el acoso laboral y sexual? Bueno, este tema cobra importancia de acuerdo a los movimientos sociales, a las ONGs, a algunos sindicatos a nivel latinoamericano lo han tenido o han tratado de que se reconozcan espacios libres de violencia, ¿no? Pertenezco, por ejemplo, a la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las Organizaciones. Y esta red desde hace 10 años ha estado haciendo jalonamientos de conocer el tema. Primero identificar el tema, estuvieron como comités técnicos de la OIT para precisamente expedir el convenio 190. Fue importante eso para nosotros como activistas del tema de acoso laboral, enseñarles a la empresa, hacer congresos al respecto, hacer conversatorios al respecto, va a ser importante. Indiscutiblemente, lo importante es hacer conciencia frente a que efectivamente esta problemática en el mundo del trabajo se está presentando. Edna, te agradezco muchísimo tu conferencia frente al tema, el tener la posibilidad de verlo reflejado en tus espacios virtuales, porque tú también nos ayudas a que esto sea visible en una sociedad como la nuestra. Entonces, de verdad, Edna, muchísimas gracias por pensar en este tema y por pensar que con esto indiscutiblemente estamos haciendo educación. ¿Qué mensaje de empoderamiento le darías a los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores? Indiscutiblemente que denuncien. Los espacios de trabajo tienen que estar libres de violencia. Uno vende su fuerza de trabajo, no vende su espíritu, no vende su alma, no vende su corazón. O sea, no puede destruirse un trabajador porque ha decidido trabajar en X o Y empresa. Luego, lo importante para todos los trabajadores que están sufriendo aspecto tan puntual del acoso laboral, ya sea desde cualquiera de sus modalidades, aún del acoso sexual, es que denuncien y que sí estamos personas creyendo en sus denuncias y poniéndolos dentro del aspecto público y haciéndolo público frente a todas estas problemáticas. Luego, para mí lo importante como abogada laboralista, como feminista, como activista de los derechos humanos, es indiscutiblemente la denuncia. Cabe resaltar que es importante empezar a hablar del tema, capacitar sobre el tema, ya que tristemente dentro de las sociedades solamente existe aquello de lo que se habla.